a todos. Comenzamos este webinar. Bienvenidos en este caso a Madrid, a la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Como sabéis, este es un webinar del programa de avances en imagen cardíaca 2026. Para los que no hayan estado previamente o para, esto ya lo saben los alumnos de los másteres, a final de cada máster hacemos un webinar pues un poco especial. Es un webinar que, al contrario que los otros, pues está abierto a 3 personas, 3 expertos que nos ponen la situación actual en este momento de cada técnica. Hemos hecho pues hace poco el de transesofágico, ahora está el último webinar de intervención estructural, después seguirá el de resonancia, el de TAC, un poco que al final del año tenemos una sesión que está puesta en la web de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, una sesión en la que vemos una perspectiva realmente de cómo está la imagen cardíaca por año, ¿no? Y yo creo que está bien hacerlo todos los años. Este es un webinar que hacemos en abierto, ¿no? No solo para los alumnos del máster, que se acaba prácticamente ya, el nuevo máster, y ya hago el anuncio, el nuevo máster empezará en el mes de abril. Sería la cuarta, me parece, ¿no? Cuarta, quinta edición del máster. Pregunto a Manuel Barreiro, que es el director. Y bueno, pues en este caso, este máster final está dedicado al intervencionismo estructural, la imagen, y tenemos 3 ponentes, ya todos conocidos por todos y, por supuesto, por los alumnos. El doctor Manuel Barreiro, el doctor Pedro Lee y el doctor Ignacio Q. González. 2 son, como lo sabéis, específicamente dedicados, son cardiólogos que hacen imagen. Uno lo hace en Vigo, otro lo hace en Barcelona, el Valdebrón, el Valdebrón, en Sant Pau. Y Ignacio Cruz, que es más hemodinámica. Eso nos da una visión no doble, desde el enfoque de imagen, el enfoque puramente más hemodinámico. Vamos a empezar con el intervencionismo mitral en el 2026. Tenemos al doctor Pedro Lee, que es un súper experto. Pero, ¿qué es lo que ha cambiado o qué hay de nuevo con respecto a lo que había el año pasado? Es decir, ¿qué es lo que los alumnos y en general todos debemos conocer? Muchas gracias, Pedro, por supuesto, por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por la presentación. Sin más dilación, voy a intentar resumir qué es lo novedoso, ¿no?, en insuficiencia mitral, aunque ahora hay otros campos más calientes, pero en la insuficiencia mitral pues también han habido algunos cambios. Voy a repasar un poco toda la terapia mitral, ¿eh? La terapia mitral actualmente en 2026 pues, permite pues, el tratamiento de la insuficiencia mitral. Esto pues, básicamente es con la terapia borde-borde, pero hay... la principal terapia es la borde-borde, pero después hay otras terapias para el intervencionismo mitral. Hay prótesis dedicadas, que también hablaremos de ellas. Hay prótesis TAVI en posición mitral y también pues, hay un pequeño nicho que es todavía pues, el cierre percutáneo de las fugas periprotésicas mitrales. ¿Vale? Como comentaba, la principal terapia es la borde-borde, principalmente con mitral clip. Todas las demás terapias son bastante menos voluminosas. Y a nivel de novedades, pues la consolidación de la terapia borde-borde, ¿no? Tenemos unas nuevas guías de práctica clínica en el que el borde-borde en insuficiencia mitral primaria pues, ha pasado de un 2B a un 2A, y en insuficiencia mitral funcional ha pasado de un 2A a una recomendación clase 1 a nivel de evidencia A. Es decir, se va consolidando todo este tratamiento, ¿no? En nuestro centro, en nuestra experiencia, pues ya llevamos 14 años de terapia y también vamos viendo cómo alrededor del 2015 hasta el 2021 pues teníamos una meseta, y ahora pues a medida que vamos aprendiendo y hay nuevos escenarios, pues también todo esto va subiendo, ¿no? Y tenemos cada vez más volumen de terapia. Los dispositivos han ido evolucionando. En el MitraClip empezó en 2008, ¿no? Estamos en 2025, ya ha salido este año la última, en el 25 la 5ª generación de MitraClip, que si bien es cierto que la evolución ha sido más en el catéter de liberación, no tanto en los dispositivos. En los dispositivos nos quedamos con la versión 4, que son 4 dispositivos, 2 de anchos, 2 de estrechos, 2 de largos y 2 de cortos, ¿no? Es la combinación de estos.
Los resultados de los nuevos dispositivos pues, son mejores que los anteriores. Estos son resultados del Expand G4, en el que a medida que avanzan las generaciones, pues tenemos menor grado de regurgitación mitral al año del procedimiento y también menor mortalidad, ¿no? Esto tanto en insuficiencia mitral primaria como secundaria. Nuevos dispositivos que ya no son tan nuevos, pero bueno, que se van consolidando, como es la terapia con dispositivos Pascal de Edwards. Estos son dispositivos de nitinol, son dispositivos más suaves, más flexibles, que tienen solo una línea de captura, una línea de grippers, y esto hace que sean menos lesivos, menos agresivos sobre la válvula mitral y nos permite pues, reposicionar en múltiples, hacer varias capturas diferentes y para conseguir el mejor resultado. Hay dos dispositivos de este tipo. Uno es sin espaciador, que es el Pascal Ace, y el otro es con un espaciador, que lo que tiene el objetivo es de rellenar el orificio regurgitante mitral. Tenemos datos comparativos con MitraClip, en el que son resultados muy similares a nivel de regurgitación mitral en el seguimiento. Este es un aleatorizado con IM degenerativa. Estamos esperando resultados del aleatorizado con IM funcional. Las nuevas guías 2025 de práctica clínica pues también nos miran de perfilar, ¿no? Qué tipo de paciente va a tener mejores resultados en la terapia borde-borde. Entonces, son aquellos pacientes en los que anatómicamente es viable, que tienen hija clase mayor o igual a 2, una fracción de eyección entre el 20 y el 50%, un telesistólico del ventrículo izquierdo de menos de 70 milímetros, insuficiencia cardíaca en forma de hospitalización previa o BNPs altos, una hipertensión pulmonar que no sea muy severa, tampoco disfunción ventricular derecha severa, insuficiencia cardíaca avanzada. Todos estos criterios pues, hacen que la predicción sobre la mejoría clínica pues, sea más dudosa. En cambio, a criterios anatómicos, estas últimas guías de práctica clínica nos separan lo que son candidatos ideales para borde-borde, a candidatos para borde-borde en centros experimentados y candidatos ya no viables para borde-borde, y hay que plantear pues, una prótesis mitral o una cirugía, ¿no? Que básicamente los malos candidatos son aquellos con max severo concéntrico, con área mitral por debajo de 3 centímetros cuadrados y un gradiente medio basal de más de 5 milímetros de mercurio. Estos son ejemplos de anatomías complejas, un prolapso mitral posterior, una rotura de cuerdas, un jet muy severo, como con 3 dispositivos pues nos queda una regurgitación mitral ligera en lateral. Otros escenarios, una insuficiencia mitral asociada a un cleft profundo en velo posterior, en P2, ¿no? Y también como con un solo dispositivo, colocándolo en su sitio, pues conseguimos una reducción muy importante de la insuficiencia mitral a grado ligero. Otras anatomías complejas, velos fibrosos, esclerosos, de mala calidad, velos engrosados, ¿no? Con puntos de calcificación, como también en regurgitaciones no centrales, ¿no? Unas regurgitaciones más bien mediales, y también con solo un dispositivo colocado, probando, espaciador, etcétera, etcétera, pues nos permite una reducción muy importante de la insuficiencia mitral. No siempre los resultados son buenos e incluso hay complicaciones en estos procedimientos. Las principales complicaciones pueden ser alrededor las complicaciones sobre el velo, la laceración de velo, y cada vez pues, se buscan alternativas, y esta es una tarea científica del equipo del clinic del Dr. Fleischer, en el que combinan diferentes dispositivos. Después de colocar un MitraClip, pues no queda bien y colocar un plug, ¿no? Los plugs el AVP3 en este caso, que son los que se utilizan para repercutanía de insuficiencia mitral. Y esto pues, dejó pues, una IM entre ligera y moderada a diferentes meses de seguimiento. Este es un ejemplo también que tuvimos nosotros. Es un velo posterior muy multifestoneado, de mala calidad, con prolapso posterior, y se nos desgarró el velo. Tuvimos que colocar pues, dispositivos de borde-borde y un plug, en este caso un vascular plug 2 en el centro, con una regurgitación moderada excéntrica residual. Esta es la imagen en X-plane, sin un gradiente mitral relevante, con un gradiente medio
medio de 2, y en este paciente pues ya llevamos 2 años de seguimiento, el dispositivo sigue en su sitio, el gradiente no ha incrementado, la onda es menor que la onda A, la IM no es severa, podemos discutir si es fija o moderada, pero no es severa y el paciente no ha ingresado por insuficiencia cardíaca. Son nuevas combinaciones de dispositivos y nuevas opciones que tenemos. En caso de que el dispositivo de borde-borde falle, pues también cada vez se está haciendo más lo que es el elastaclip, es decir, se lacera, ¿no? Con una guía se cruza el velo, normalmente el velo anterior que está adherido al dispositivo, se electrifica, se corta ese velo y después se implanta una prótesis, ¿no? Esto es un trabajo sobre el elastaclip en el que hay una alta tasa de éxito, aunque pues tiene un riesgo de ictus de alrededor del 15% y fugas periprotésicas de alrededor del 18%. Pero el resultado a nivel de IM respecto a la IM basal pues es muy bueno y también se mantiene una mejoría de la clase funcional. Nuevos escenarios, el shock cardiogénico, ¿no? Pacientes con shock cardiogénico que cada vez pues, nos llaman más para colocarle un clip y sacarlo del bache. Este es un metaanálisis del año pasado de 24 estudios, 5.400 pacientes, un éxito de procedimiento del 86% y una mortalidad bastante aceptable para estos pacientes que están en shock, ¿no? Mortalidad a 30 días del 14%, global a 11 meses del 34%. Nuevas terapias, prótesis. Las prótesis diseñadas específicamente pues, para posición mitral. Tenemos muchos diseños diferentes. Hace muchos años que hay prótesis, pero la principal limitación de las prótesis es que el velo anterior mitral y el septo pues, están muy cerca y al colocar la prótesis se genera una reducción del tracto ciliar del ventrículo izquierdo y esto puede dar complicaciones importantes. Entonces se han diseñado diferentes tipos de prótesis. La Tendyne, que es la primera que recibe mercado C, pues tiene un anclaje apical, pero tiene un riesgo de obstrucción atractosalida del ventrículo izquierdo muy alto. Hay otras prótesis, como son la AltaValve, que lo que es una jaula que se ancla sobre la aurícula izquierda, entonces queda en una posición muy alta y reduce el riesgo de obstrucción del tracto de salida. La Intrepid, que tiene un perfil más bajo y que también tiene un riesgo más bajo de obstrucción del tracto de salida. La Innovalve, que tiene un mecanismo especial para capturar el velo anterior y también esto hace reducir el riesgo de obstrucción del tracto de salida, etc. Las dos prótesis que tenemos disponibles hoy en día en el mercado son Tendyne, que tiene un acceso transapical, y la M3. La M3 es la prótesis de Edwards, es transeptal y se tiene que colocar primero un dock, que este dock captura el aparato subvalvular mitral y sobre este dock se coloca una prótesis SAPIEN normal, como si dijéramos. Como comentaba, pues pros y contras del borde-borde versus las prótesis dedicadas. Las prótesis dedicadas, claro, queda una IM0, ¿no? Se resuelve el grado de insuficiencia mitral, pero tiene un alto riesgo de screen failure, sobre todo por el riesgo de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En cambio, el borde-borde pues, es menos invasivo, hay una larga experiencia y es más adaptable a todas las diferentes anatomías, pero tenemos el riesgo de que reaparezca insuficiencia mitral en el seguimiento. En las prótesis dedicadas, la obstrucción del tracto de salida, ¿cómo se resuelve? Hay soluciones tratando el velo anterior, es decir, lacerando, cortando el velo anterior. Esto se puede cortar con una guía electrificada, que es Lampoon. Se puede desgarrar colocando un balón y inflando, que es Batman. O también se puede actuar sobre el septo. Si el septo está hipertrófico, pues se puede hacer una alcoholización septal, se puede aplicar radiofrecuencia o se puede lacerar. Ese es un poco el resumen de las diferentes opciones para tratar la obstrucción del tracto de salida, para prevenirla, ¿no? Rasgar el velo anterior para reducir la obstrucción esta, reducir el tamaño del septo o tratar el septo, o nuevas prótesis, nuevos diseños de prótesis en los que no interfiera tanto con el tracto del ventrículo izquierdo. Este es un ejemplo de prótesis dedicada de Tendyne que tuvimos nosotros hace unos años. En este caso, pues tiene una
una afectación mitral reumática con calcificación de la comisura lateral y una doble lesión mitral. Por la afectación reumática no podíamos hacer un borde-borde, por lo tanto colocamos una Tendyne. El acceso transapical ya podéis ver cómo del basal 3 meses a 12 meses el acceso transapical ya genera todo un remodelado del ventrículo izquierdo y una disfunción ventricular izquierda progresiva. Y esto es el motivo por el que el acceso transapical tiene mayor mortalidad. Esto lo sabemos en las TAVIs y esto lo sabemos también en la mitral. Tenemos una mortalidad con estas prótesis, mortalidad total del 27% al año y del 42% a los 2 años, aunque reduce mucho la tasa de refibrilación por insuficiencia cardíaca. Otra prótesis también con acceso transapical, como es la Intrepid, pues también 27% de mortalidad a 12 meses, 36% de mortalidad a 2 años. En cambio, la misma prótesis Intrepid, cuando se diseña y se cambia para acceso transeptal, pues tenemos una mortalidad del 6,7%. Se reduce mucho la mortalidad cambiando el acceso de la prótesis. En cambio, a pesar de ello, el acceso transapical es más seguro que el acceso por esternotomía abierta. Tenemos estudios comparativos en los que la mortalidad, aunque significativa, estadísticamente no es significativa, pero a nivel de números pues hay una tendencia hacia menor mortalidad en las prótesis percutáneas, con mejores gradientes en el seguimiento. Estos son datos ibéricos, ¿no? Son datos españoles de prótesis mitral por acceso transapical, en el que es sobre todo destacar que hay un fallo de cribado muy alto, ¿no? 57 de 102 pacientes no se pudieron implantar la prótesis porque es principalmente por el riesgo del tracto ciliar del ventrículo izquierdo, por la obstrucción, y el principal motivo para irse hacia prótesis y no borde-borde era un velo posterior corto, la calcificación. La calcificación mitral pues, es un problema importante de difícil de resolución y el área mitral reducida. Y el tercer gran escenario es la prótesis, es colocar una prótesis TAVI en posición mitral. ¿En qué situaciones podemos hacer esto? Pues cuando tenemos una prótesis mitral biológica disfuncionante, que esto es la valve-in-valve, una mortalidad alrededor del 10-15%. Cuando tenemos un anillo mitral quirúrgico disfuncionante, que es el valve-in-ring, que tiene una mortalidad pues, entre el 13 y el 30%. Y cuando tenemos una calcificación MAC, ¿no? Una calcificación anular mitral muy severa en el que la mortalidad ya es mucho más alta, ¿no? Alrededor del 50 y 60% al año. Claro, esto si lo comparamos con el borde-borde, el borde-borde tiene una mortalidad del 10% en la IM degenerativa y del 20% en la IM funcional. Bueno, el borde-borde es muy seguro realmente. Este es un ejemplo de prótesis mitral biológica degenerada con una insuficiencia mitral severa y una estenosis mitral asociada, en el que colocamos una valve-in-valve y realmente la rotación mitral pues, desaparece y queda un poco de gradiente transmitral en el seguimiento. Otros escenarios, pues la calcificación del anillo mitral. La calcificación del anillo mitral severo tiene mala solución hoy en día. Se pueden hacer terapias borde-borde en casos seleccionados, en los que sobre todo tengamos un velo posterior que no esté muy infiltrado a nivel de calcio. En estos casos, pues parece que la terapia es efectiva y tenemos datos de que hay una reducción a IM menor o igual a grado 2 en el 90% de los pacientes, una mejoría muy significativa de la clase funcional. Pero parece que hacia dónde va a ir es hacia las prótesis dedicadas sobre todo, ¿no? Porque estos son datos de la Tendyne que están publicados recientemente con un 7% de mortalidad a 30 días con estas prótesis dedicadas. Y después tenemos el pequeño escenario de las fugas periprotésicas, que bueno, no hay mucho desarrollo alrededor de esto. Hay este registro internacional en el que básicamente los factores de riesgo que se asocian a mortalidad o a reintervención son las fugas en posición mitral, las fugas por prótesis mecánica y la anemia hemolítica, y a pesar de que tiene una alta tasa de éxito técnico, tanto el mitral como el aórtico.
Y nada, este es otro ejemplo de fuga periprotésica mitral, ¿no? Eso es una prótesis mitral mecánica con una fuga septal grande, como con dos dispositivos, pues queda IM muy ligera. Y este es un caso más horrible, ¿no? Este es el escenario de una prótesis biológica en un paciente con un MAC severo y una endocarditis, en el que se tuvo que hacer una reconstrucción con un parche del anillo y como queda después muchas fugas severas, ¿no? Sobre una válvula que tilta, ¿no? Hay un rocking asociado a este implante sobre el anillo. Y como pues bueno, con mucho ingenio y colocando dispositivos más floppies como son los Vascular Plaque 2, la imagen no es muy bonita, ¿no? Pero el resultado funcionalmente es muy bueno. Y la señora pues se va sin insuficiencia cardíaca y evolutivamente pues se encuentra muy bien. Por lo tanto, los mensajes que quería dar es que en los escenarios emergentes en intervencionismo mitral vienen por la consolidación del borde-borde, ¿no? Por su perfil riesgo-beneficio, hablando de nuevas generaciones de dispositivos con resultados comparables entre dispositivos, que cada vez pues, nos arriesgamos más, tenemos indicaciones más extremas como son el shock cardiogénico, la calcificación del anillo mitral importante y que las soluciones anatomías complejas y borde-borde fallidos pues son las prótesis dedicadas, la combinación de dispositivos, la laceración de velo. Hay que buscar soluciones para reducir la tasa de screen failure de la terapia, ¿no? Cuando no sirve el borde-borde, la tasa de pacientes que se pueden ir a prótesis pues sigue siendo bajo y esto son cosas que se tienen que ir mejorando y que las soluciones estas también pasan pues, por modificar el velo, modificar el septo y por el diseño de las prótesis. Y que finalmente pues, el cierre percutáneo de las prótesis de las fugas periprotésicas es una solución de bajo riesgo en pacientes complejos con necesidad cada vez más de dispositivos a medida. Y ya está. Era esto lo que os quería comentar. Fenomenal, Pedro. Yo creo que nos hemos puesto al día totalmente. Ahora dejamos todo el debate para el final. Y creo que está ya Ignacio. Yo no sé si pasamos a Manolo o a Ignacio, como queráis. Ignacio, hola, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Sí, Bueno, Ignacio, sí. que es codirector del máster junto con el doctor Barreiro, nos va a hablar de la situación actual y futuro, o de nuevo en el 26, del cierre de la orejuela. Ignacio, ¿qué hay de nuevo con respecto al año pasado? ¿Cuál es lo último? Gracias por estar aquí. Nada, gracias a vosotros. Bueno, como comentabas, voy a hacer un rápido repaso de la actualidad y un poquito del futuro de cómo está la situación del cierre de orejuela izquierda. He dividido la charla en estas partes: estudios de dispositivos, imagen, herramientas, las indicaciones, cómo manejar el DRT y el leak, y luego comentar algo de lo que es el ARC. Con respecto a los estudios, bueno, voy a comentar algún estudio que se ha publicado recientemente. Este no es tan reciente, es de hace 3 años o 4, pero creo que tiene interés porque fue un estudio que lo que hicieron fue randomizar a pacientes que iban a cirugía cardíaca por cualquier causa, normalmente por causa de tema mitral, y se hacía cierre de orejuela y se les mantenía anticoagulación. Aquellos en los que se les hizo cierre de orejuela, los resultados en términos de infarto cerebral o embolismo sistémico eran mejor. O sea, el cierre de orejuela añadido a la anticoagulación en pacientes que iban a cirugía cardíaca ofrecía mayor protección. ¿Por qué presento esto? Porque ya está en marcha el LAOS 4, será el LAOS 3, que es cierre de orejuela además de anticoagulación oral. Esto podría cambiar la práctica clínica. Ya se están randomizando a nivel mundial 4.000 pacientes y es tratamiento habitual, es decir, con anticoagulación, o tratamiento habitual más un dispositivo de cierre de orejuela. Y se va a hacer seguir a los pacientes con idea de que el cierre de orejuela añadido al tratamiento anticoagulante pues podría mejorar los resultados en términos de eventos isquémicos o embolismos sistémicos. El otro estudio fundamental que quiero presentar fue el estudio Option. Este estudio se presentó a finales del 2024 porque fue el primer estudio en el cual se randomizó 1 a 1 a pacientes que iban a ablación de venas pulmonares por fibrilación auricular a cierre con dispositivo o mantener la anticoagulación oral, y se hizo un seguimiento a 3 años. Esto es muy importante, este estudio,
¿Por qué? Dos cosas. Uno, que se confirma la tasa de éxito que tenemos con el cierre de orejuela, en torno al 99%. Y la otra cosa importante es que eran enfermos de bajo riesgo de sangrado. Es que el Hasbled en estos pacientes era solo 1,2 de media. Pacientes con alto riesgo embólico, 3,5, pero bajo riesgo de sangrado. Incluso en estos pacientes con bajo riesgo de sangrado, el cierre de orejuela demostró que no había diferencias en el evento de eficacia, es decir, infarto cerebral, mortalidad o embolismo sistémico, y los pacientes a los que se cerraba la orejuela, insisto, en pacientes de bajo riesgo de sangrado, había mucho menos sangrado con pacientes a los que se cerraba la orejuela frente a aquellos que mantenían anticoagulación oral. En números gordos hubo una reducción del 23% en la tasa de sangrado. Cuando se pone ya junto, que esto hay diversos metaanálisis últimamente, desde la publicación del Option, los estudios iniciales aleatorizados fueron el Protege y el Prevail. El Praga 17 fue el primer estudio que ya incluía los anticoagulantes directos, y el Option, como se acabó de presentar, era con cualquier anticoagulante oral. Veis aquí en la gráfica que en todo lo que son eventos de eficacia no hay diferencias, es decir, infarto cerebral, embolismo sistémico, mortalidad, cualquier otra cosa, no hay diferencias, pero sí que se ven claras diferencias a favor del cierre de orejuela cuando hablamos de sangrado, ya sea sangrados no relacionados con el procedimiento o infartos hemorrágicos. Entonces, de nuevo, siempre se mantiene lo mismo, el cierre de orejuela, eficacia similar, pero es más seguro en términos de menor sangrado. Y esto es otro metaanálisis recientemente publicado, casi 73.000 pacientes, más de 73.000 pacientes, y otra vez lo mismo. En esta gráfica lo que se ve es que los anticoagulantes los veis aquí en naranja y en azul. Está el cierre de orejuela, veis que el cierre de orejuela tiene menor riesgo de sangrado con una similar eficacia. Y el último que os quiero presentar fue este estudio que se publicó el año pasado, porque es otra nueva indicación. En este caso es el cierre de orejuela en pacientes que han tenido un infarto cerebral, pues ya estarán tomando anticoagulantes. Esto no es tan infrecuente, que pacientes que están tomando de forma correcta anticoagulación tienen un infarto cerebral. Entonces a esos enfermos se les hace cierre de orejuela. Y veis aquí claramente cómo esos enfermos van mejor que los que no se les cierra. Esto ya lo demostramos nosotros en un estudio pequeño hace años, pero este es un estudio mucho más grande en el cual veis los resultados que son espectaculares en las tasas que ha habido de eventos. Pero lo que va a marcar el futuro del cierre de orejuela son estos dos estudios, son el estudio Catalyst y el estudio Champion. Los dos estudios es lo mismo, son pacientes, se aleatoriza directamente a cierre de orejuela o anticoagulación oral. No tiene por qué haber tenido un infarto previo, no tiene por qué haber ido a ablación de venas pulmonares, directamente cierre de orejuela o anticoagulación oral. El Catalyst ya ha acabado la inclusión de pacientes y el Champion ya ha acabado la inclusión de pacientes y el seguimiento. Más de 3.000 pacientes se han seguido y se van a presentar los resultados el próximo mes. Esto va a ser el estudio que va a cambiar el escenario totalmente, porque si se consiguiese la no inferioridad o incluso la superioridad cuando incluyamos el sangrado, puede que directamente se pueda ofrecer el cierre de orejuela a cualquier paciente con fibrilación auricular con alto riesgo embólico. Un estudio que se presentó ya el año pasado, en 2025, creo que fue en uno de los últimos estudios de las reuniones americanas del año, fue el estudio Closer. Este estudio es algo parecido, es cierre de orejuela frente al mejor tratamiento médico, en teoría anticoagulación oral, que se hizo en Alemania. Y sorprendentemente es el primer estudio de todos los que se han hecho últimamente con respecto al cierre de orejuela, que el cierre de orejuela no salía mejor. De hecho, el cierre de orejuela tenía mayor tasa de eventos primarios frente al tratamiento con anticoagulación oral. Bueno, este estudio todavía no ha sido publicado, aunque ha sido presentado. Cuando se publique, pues probablemente veamos cuál es la discusión. Yo creo que va a salir publicado junto con el Champion, cuando salga ahora el Champion en la CC, y veremos un poco lo que dicen los autores, aunque simplemente basado en los datos que ellos presentaron en el Congreso, pues hombre, hay cosas de la rama del cierre de orejuela que llaman la atención. De los 400 casos más o menos que se hizo cierre de orejuela, 5 pacientes tuvieron taponamiento, 18 un sangrado mayor, un dispositivo les voló, otro tuvo un infarto cerebral, otro un embolismo sistémico y hubo 2 muertes. Realmente son datos muy llamativos con respecto a lo que estamos viendo a día de hoy nosotros y otros muchos centros. Con respecto a los dispositivos, bueno, varios comentarios. El Watchman Flex Pro es la evolución del Watchman Flex, este ya está disponible
En Europa y en España hubo varias diferencias. Uno, que es el primer dispositivo que tiene una tecnología que llaman Emocode para intentar favorecer la endotelización y disminuir la posibilidad de tener trombos. Pusieron unas nuevas marcas radiopacas. Ya de hecho ya un dispositivo de 40 que permite tratar anatomías más grandes. ¿Qué es el Emocode? Bueno, pues es algo que favorece la unión de las plaquetas. Como estáis viendo, perdón, veis aquí cómo reduce el 25% la unión de las plaquetas, entonces disminuye la posibilidad de hacer DRT, disminuye la inflamación y esto en teoría se traduce en menos trombos. No los elimina del todo, pero parece en modelos animales que está disminuyendo. Con respecto a las marcas, bueno, pues realmente el tener una marca a nivel del hombro te permite simplemente con fluoroscopia saber dónde estás colocando el dispositivo y si estás dentro de los límites de seguridad. Y el nuevo tamaño, como os decía, bueno, pues está permitiendo tratar en torno a un 6-10%, dependiendo así de pacientes que antes no tenían ningún dispositivo para tratar. Este es un ejemplo de una orejuela enorme que estáis viendo ahí cómo se despliega un Watchman Flex Pro. Veis ahí, lo sabemos por las marcas, con un resultado muy bueno, con oclusión total, de una orejuela que no podíamos haber tratado. Además, la siguiente evolución dentro de los dispositivos es el True Steer, que es una vaina deflectable que va a venir con el Watchman Flex Pro, que nos va a permitir, bueno, pues conseguir probablemente ser más precisos en la colocación de dispositivos. Ya hubo alguna vaina deflectable que no funcionó, aunque esta parece que los resultados en Estados Unidos, que ya se está usando, son bastante. Con respecto al AMOLED, AMOLED tiene la siguiente generación que se iba a llamar o se llama AMOLED 360. Realmente lo que han hecho, por resumir un poco, es que han puesto otra fila de ganchos y han quitado el tornillo distal y es más conformable. Veis aquí, para aquellos que tenéis, estáis familiarizados con el AMOLED, veis aquí cómo es mucho más blandito y cómo es capaz de articular, si no está en el mismo eje, el lóbulo con el disco, y veis cómo el tornillo está invertido. Estos son resultados iniciales del Veritas, pues unos resultados muy buenos con un cierre completo del 94%. Dentro de poco va a salir también el nuevo lambre que se llama Laxible. Bueno, realmente lo que han hecho es bajar este tejido que tenía hasta más abajo, recubriendo también la umbrella y poniendo más ganchos de manera que pueda ser disminuir la tasa de complicación, sobre todo de sangrado. Hubo otro dispositivo que fue el Omega, que veis ahí que se articulaba, que se invaginaba, pero curiosamente este dispositivo con unos resultados clínicos muy buenos se tuvo que retirar del mercado por un tema de corrosión. Se vio que algunos dispositivos se fracturaban, probablemente por un recubrimiento que llevaba de platino. Está la carta que se mandó el año pasado diciendo que se retiraba del mercado a espera de cómo iba a ir. Otros dos dispositivos, el Conformal, que veis ahí que es tipo esponja, y el Laminar, que realmente es un dispositivo que parece muy agresivo, ahora mismo está parado, que se meten estos ganchos dentro de la orejuela y se retuerce de manera que en teoría tú enganchas la orejuela, la retuerces y no hace falta ningún tipo de tratamiento después. Queda, como estáis viendo ahí, esa pequeña estrella, pero no habría que dejar medicación después. Ya había varios centros, nosotros también en Europa que íbamos a empezar, pero ahora mismo está parado. Veremos qué pasará. Otro dispositivo que es muy parecido al Watchman Flex es este, es el Anchorman, que recibió la marca CE en febrero del 2025 y ya se está empezando a utilizar. Y otro dispositivo también diseñado en Europa, este es fundamentalmente del Reino Unido, también tipo esponja, que ya ha presentado los primeros resultados, los primeros 10 implantes en Jack Intervention a finales del año pasado. Otro dispositivo que tuve la suerte de presentar en el CSI de diciembre, este está solo en modelos animales, es el dispositivo Bola. Por resumir, bueno, la idea que tienen los que lo han diseñado es que lo que recubre al dispositivo, que el dispositivo es totalmente redondo, debería ser, que lo llaman el BioCover, debería ser más compatible y endotelizarse más rápidamente que un dispositivo normal, como pueda ser un Watchman Flex. Estáis viendo ahí un Watchman Flex, según inyectas, pasa contraste y ellos piensan que con el BioCover, que no pasa contraste desde el principio, pues eso favorecería la endotelización. Bueno, estáis viendo ahí las pequeñas diferencias entre una cosa, porque el cover del Bola es pericardio seco. Y estos son los resultados en modelos animales, todavía muy preliminar, pero parece que son bastante esperanzadores. Con respecto a la imagen, creo que el futuro de la imagen para el cierre de orejuela van a ser este tipo de software basados en inteligencia artificial y simulación, que por ejemplo en este caso, que es el software Vida, predice flujos y con eso en teoría
te dice dónde tienes que implantar para reducir el riesgo de trombo. Incluso son capaces ahora mismo de simular cómo va a ser el flujo y cómo va a ser la posibilidad de tener un trombo dependiendo de la medicación que le des al paciente después. Es decir, simulamos y dice, bueno, pues mira, si no le das nada de apixaban, puedes tener esta tasa de trombo, si das más apixaban, puedes tener menos tasa de trombo. Muy, muy interesante, como estáis viendo ahí. En lo que es la práctica clínica, ya prácticamente esto ya no es novedad. Muchísimos centros estamos usando sondas micro o sondas mini desde hace mucho tiempo. Esto nos permite que los enfermos no ingresen, vienen por la mañana, se van por la tarde, con anestesia local. Y esta es también la misma idea para lo que son todos los dispositivos de eco intracardíaco en 3 dimensiones. Pedro y los compañeros de Sapao tienen mucha experiencia, pero bueno, la idea es la misma, realmente ser lo menos invasivo posible con buenos resultados clínicos. Con respecto a las herramientas, bueno, muy rápido, siempre decir que uno de los pasos limitantes del cierre de orejuela siempre se considera la punción transectal y que tenemos cada vez más dispositivos, ya sean dispositivos de punción mecánica o dispositivos con radiofrecuencia, y pueden ser deflectables o no deflectables. Simplemente varios ejemplos: a 6 SED, tú pinchas, este es mecánico, según cruzas la guía se hace J, entonces no perforas. El Acucross es muy parecido porque realmente lo que hace es que está más controlado porque tienes este mango que permite que tengas más control. Este es un dispositivo que yo no he usado, pero parece bastante curioso porque realmente tiene esa forma que estáis viendo aquí, de manera que tú no te puedes salir de ahí y sería más fácil funcionar, o el flex point, que realmente puede hacer un poquito de flexión para favorecer que la función sea más sencilla. Luego ya estos son distintas versiones, este es parecido al que os he enseñado antes, pero con radiofrecuencia. Entonces tienes una aguja de radiofrecuencia, tanto en esta como en esta. Eso lo que te permite ser más preciso el sitio donde vas a pinchar, y la más usada a día de hoy es la VersaCross. Esta tiene las dos ventajas, que es radiofrecuencia cuando pinchas y luego es picteleada, entonces al cruzar pues tienes pocas posibilidades de perforar. Y este es el último que os presento. Yo este tampoco lo he usado, pero realmente veis que es como una bola gorda que se pone a nivel de la fosa, y cuando estás en la fosa pinchas a través de radiofrecuencia. Debe ser muy, muy seguro por lo que dice la compañía. No sé el coste ni dónde se está utilizando, pero la idea es muy original, probablemente mucho más seguro. Además ya se están explorando distintos accesos, como puede ser este, que este es un acceso transhepático para un dispositivo flex con buen resultado, o varios casos que se han descrito de acceso transyugular. Con respecto a las indicaciones, yo creo que independientemente de lo que digan las guías de práctica clínica, que en Europa todavía dan el cierre de orejuela como 2B, creo que lo más razonable a día de hoy es, en cualquier paciente que tenga contraindicación para anticoagulación, recomendaríamos cierre de orejuela. En pacientes con alto riesgo de sangrado podríamos considerar el cierre de orejuela, por ejemplo, en pacientes que tengan un cáncer o en pacientes con insuficiencia renal. Pacientes que hayan tenido un infarto cerebral pese a estar tomando anticoagulación, yo os recomendaría. En pacientes que vayan a ablación de venas pulmonares, de estrategia Option, yo también lo recomendaría, y probablemente, según los resultados del Catalyst y del Champion, incluso en pacientes que no tengan contraindicación para anticoagulación oral, pero si los resultados son favorables, pues se podría ofrecer a todos los pacientes. De hecho, esto es el documento de consenso de la Sociedad Americana, en el cual ellos, lo que dicen directamente aquí es que en pacientes, aunque no tengan contraindicación, se podría sugerir cierre de orejuela o anticoagulación oral una vez explicado con el enfermo. Bueno, dos cosas más y ya vamos a ir terminando. El trombo y el leak, que son dos problemas que tenemos. Ya se sabe que la presencia de trombo sobre el dispositivo después del cierre pues es una cosa que tiene importancia. Se han intentado identificar distintos predictores, incluso con machine learning, pero bueno, los dos que sabemos a día de hoy seguro son que si implantamos el dispositivo más profundo tenemos más riesgo de trombo, y que el riesgo de trombo también depende del tratamiento post. Nosotros hicimos un estudio liderado por Xavi Freixa, en el cual aleatorizamos a los enfermos, apixaban casi todos, apixaban de 2,5 o aspirina y clopidogrel después del cierre, y lo que vimos es que los enfermos a los que poníamos apixaban tenían mucho menos trombo y menos sangrado. Entonces parece razonable que la estrategia por defecto sea apixaban a dosis bajas comparado con adiro y clopidogrel. De hecho, hemos presentado ahora en diciembre
de la Revista Española de Cardiología, la tasa de trombo a 12 a 12 meses sigue siendo 0% frente a 11,6 en aquellos tratados con adiro y clopidogrel, y esto se ha confirmado en el estudio Andes, que somos realmente los mismos, publicado en Circulation el año pasado. Incluso en aquellos pacientes que consideramos de muy alto riesgo, esto es un estudio que publicamos nosotros, en pacientes que tengan riesgo altísimo, el dejarles solo con aspirina o sin tratamiento no tiene muchas diferencias con respecto a darle anticoagulación oral. Insisto, en pacientes de muy alto riesgo. Con respecto al LIC, al principio no le damos importancia, ahora ya se sabe que tiene un impacto incluso a 5 años, y entonces bueno, pues están desarrollando distintas estrategias como puede ser poner un segundo dispositivo o COIS para prevenir esto. Y lo último que os quiero presentar es el ELAC, porque bueno, hay varias gente que no sabe lo que es. El ELAC es el Club Europeo del Cierre de Orejuela. Esta es una iniciativa de Philippe Garot que nos incluyó a varios expertos en cierre de orejuela a nivel europeo, tanto electrofisiólogos como hemodinamistas, como expertos en imagen. ¿Y por qué se hizo? Bueno, pues porque el cierre de orejuela cada vez tiene más importancia, porque hay todavía desafíos técnicos, porque la tecnología está evolucionando muy rápidamente y necesitamos estandarizar la práctica de lo que hacemos para mejorar los resultados. De hecho, hacemos reuniones anuales, este año va a ser en Roma, recogemos todos nuestros procedimientos en esta base de datos electrónica, en la red CAP, y se están haciendo diversos estudios. Sobre todo, documentos de consenso muy prácticos. Este fue cómo manejar la embolización del dispositivo, algo muy poco frecuente, pero cuando te pasa, pues no sabes a qué recurrir, y aquí tienes distintas vainas, distintos forces, distintas introductores para poder recapturar los dispositivos. Aquí lo que hicimos fue clasificar las orejuelas antes del procedimiento para saber si van a ser difíciles o complicadas, usando las siglas del ELAC. Veis aquí: entrada, Landingson, anatomía, eje y contracción. Damos distinta puntuación si dice si el cierre de orejuela va a ser complicado o no. Y el último documento que tenemos, muy sencillo también, pero muy útil para gente que está empezando, es cómo hacer la posición transeptal dedicada a cierre de orejuela. Y para el próximo año lo que vamos a publicar es la imagen para cierre de orejuela, que esto probablemente para todos los que estén matriculados en este máster pues pueda ser muy interesante. Todos los datos sobre el ELAC lo tenéis en esa página web. Y daros otra vez las gracias, animaros a las preguntas y a la discusión después de la presentación de Manu. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchísima información. Y pasamos al tercer aspecto, es el otro lado, la válvula tricúspide. ¿Qué hay de nuevo en el intervencionismo tricúspide para el año 26? Manuel Barreiro, como quieras. Vale, pues nada, muchas gracias, Miguel Ángel, por la introducción. Voy a intentar compartir la pantalla. Yo creo que está ya compartida. Y efectivamente, pues vamos a intentar ver las novedades de intervencionismo tricuspidio en este último año. Yo creo que aquí, sobre todo, pues bueno, tenemos novedades en las guías de práctica clínica, tenemos nuevos ensayos, nuevas prótesis que tienen marcado CE, y aquí ya se empieza a aumentar tanto en lo que sabemos, la evidencia, también cuanto más sabemos, más lo que no sabemos y más opciones. Entonces yo creo que aquí tiene interés empezar a ordenar el conocimiento que tenemos y empezar a intentar decidir a qué pacientes vamos a hacer cada cosa. La insuficiencia tricúspide, como bien sabemos, es un marcador pronóstico y que además se correlaciona con su severidad. Según aparece la insuficiencia tricúspide aumentando de grado, aumenta la mortalidad en el seguimiento. Y a diferencia de las valvulopatías izquierdas, pues es un tipo de valvulopatía en el cual tenemos unas fases iniciales que no va a dar la cara activamente, pero que cuando ya aumenta la presión venosa central, pues generalmente tenemos datos de síntomas y de congestión venosa y visceral persistente, que es lo que nos va a marcar la clínica, y esto va a ocurrir ya en fases tardías. ¿Esto qué compromete? Pues compromete detectar precozmente a los pacientes y poder tratarlos antes del punto de no retorno, sobre todo a la hora que estamos buscando la recuperación completa tanto de la función ventricular como el tamaño de las cavidades, para conseguir la mejora sintomática y a largo plazo pues la mejora en términos clínicos. La insuficiencia tricuspidia, igual que otras valvulopatías, la podemos etiquetar en diferentes estadios, y cuanto más avanzado está el estadio, más cambios estructurales se han producido sobre las cavidades derechas. Generalmente, pues mayor volumen regurgitante, que produce mayor dilatación del ventrículo derecho, mayor tamaño del anillo tricuspidio, mayor gap de cooptación, que aumenta el volumen regurgitante. Esto conforma un círculo vicioso. Y este círculo vicioso se retroalimenta haciendo que la enfermedad progrese. Y cuanto más aumenta esa enfermedad o cuanto más avanza esa enfermedad,
peor es el pronóstico de estos pacientes y mayor son los eventos. ¿Cuál es nuestro objetivo en estos pacientes? Romper el círculo vicioso e intentar devolver al paciente a un estado inicial o un estado estable. Y este estado se definió inicialmente como la caída de 2 grados de insuficiencia tricuspidia en esta clasificación de 5, pero lo que hemos visto, pues tanto en datos del Eurotier Registry como en datos de la serie española, es que lo que estamos buscando, el resultado aceptable, sería tener una insuficiencia tricuspidia residual, técnica borde-borde, de menor de grado 2, y el resultado óptimo, cuando los resultados son mejores, sería dejar una insuficiencia tricúspide ausente o grado 1, con lo cual tenemos que romper el círculo vicioso y llevarlo a un punto de inicio. Y es importante esto en la insuficiencia tricuspide residual porque sabemos que es el principal factor predictor de la aparición de reingresos después del tratamiento de estos pacientes. Por lo tanto, cuanta más insuficiencia tricúspide residual quede, peor van a ir clínicamente estos pacientes. Por lo tanto, ¿cuál es el momento ideal para mejorar el resultado de nuestro intervencionismo tricúspide? Antes de hacer el intervencionismo tricúspide, es decir, preparar adecuadamente al paciente, seleccionar adecuadamente el paciente, seleccionar adecuadamente el dispositivo y hacerlo todo con una experiencia que nos garantice que vamos a tener éxito en el mismo. A la hora de seleccionar los pacientes adecuadamente, tenemos que atender primeramente a una parte clínica. Y ya pues las guías de práctica clínica, los diferentes consensos nos hablan de una serie de banderas rojas que nos identifican precozmente a aquellos pacientes para evitar que sean detectados en una fase tardía que nos impidan aplicarle determinadas terapias con un beneficio clínico importante. Las guías de práctica clínica nos hablan de que tenemos que hacer una evaluación clínica apoyada en diferentes técnicas de imagen y también en técnicas invasivas como el cateterismo o el estudio hemodinámico derecho para poder seleccionar adecuadamente a nuestros pacientes y poder etiquetarlos en qué tipo de insuficiencia tricúspide y en qué estadio se encuentran. Dentro de las técnicas de imagen, bueno, tenemos diferentes técnicas de imagen, fundamentalmente la ecocardiografía va a ser el primer línea de imagen tanto para la detección de los pacientes como para el estudio anatómico y la gradación de la insuficiencia tricuspidia. En casos en los que tenemos dudas, podemos utilizar la resonancia magnética para estudiar la repercusión hemodinámica en cavidades derechas y la tomografía computerizada la vamos a reservar fundamentalmente para estudiar la anatomía del complejo valvular de cara a tratamientos como el reemplazo ortotópico. Simplemente señalar de cara de la ecocardiografía, pues bueno, que tenemos diferentes formas de medir la función ventricular o de medir el rendimiento mecánico del ventrículo derecho, pero fundamentalmente tenemos que saber que el TAPSE, que es ese valor clásico, se queda bastante limitado, que tiene mayor capacidad predictiva la función ventricular y el tamaño ventricular por técnicas tridimensionales y tiene mucha importancia a la hora de detectar la ventana óptima de tratamiento, el acoplamiento ventrículo arterial. Dentro del TAC, pues bueno, simplemente un ejemplo visual de todas las medidas que podemos hacer dentro de un TAC 4D de cara a poder medir y estudiar perfectamente el aparato valvular para seleccionar a nuestros pacientes para reemplazo. Si avanzamos y vamos hacia las guías de práctica clínica, vemos que tenemos ahora ya una indicación de clase 2A, con lo cual recomiendan la intervención y con un nivel de evidencia basado en 3 ensayos clínicos, el TRILUMINATE, el TRIFR y el TRISCEN, el estudio pivotal del TRISCEN. Y nos dicen que tenemos que plantear un tratamiento transcatéter de aquellos pacientes que tienen insuficiencia tricúspide severa, pero que a pesar del tratamiento sintomático y que son de alto riesgo quirúrgico, con el objetivo de mejorar la calidad de vida o el remodelado del ventrículo derecho y siempre y cuando no sean pacientes que tengan disfunción ventricular severa o que tengan hipertensión pulmonar, con lo cual nos acotan bastante qué tipo de pacientes son los que vamos a tratar. Pero podemos ahondar un poco más, con lo cual si vamos haciendo el algoritmo paso a paso, veremos que son pacientes con insuficiencia tricúspide severa o mayor que severa, a pesar del tratamiento médico óptimo, que esto sería algo muy discutible, cuál es el tratamiento médico óptimo para una insuficiencia tricuspidia, que tienen un riesgo quirúrgico elevado, que veremos que es el primer paso que tenemos que evaluar. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los scores quirúrgicos no seleccionan adecuadamente a estos pacientes y de hecho se han desarrollado scores quirúrgicos específicos para identificar el riesgo real de morbimortalidad en estos pacientes y de ellos pues el más conocido es el TRI-score que se recomienda para seleccionar y tratar adecuadamente a estos pacientes. Y el TRI-score también es importante porque nos relaciona no solo la mortalidad y la morbimortalidad intrahospitalaria a los 30 días en este grupo de pacientes, que era una cohorte inicialmente quirúrgica y luego se aplica tratamiento percutáneo también, sino que se relaciona y se puede ver muy bien como en los TRI-scores intermedios y altos con el resultado eficaz del tratamiento transcatéter. Es decir, si nosotros tenemos un alto riesgo quirúrgico, un TRI-score 6, pero hacemos un tratamiento transcatéter que no es óptimo, es decir, no conseguimos reducir la insuficiencia tricúspide a ese grado 2 o menor de grado 2, el beneficio clínico es menor
que haber llevado al paciente a cirugía, incluso en estos pacientes. Por lo tanto, si vamos a llevar a estos pacientes a un tratamiento transcatéter, tenemos que asegurarnos que vamos a ser efectivos. Tenemos que descartar que hay hipertensión pulmonar primaria y también tenemos que atender a la etiología de la insuficiencia tricúspide. Sabemos que hay primarias, secundarias relacionadas con los cables de dispositivos y van a tener diferentes componentes tanto en eventos como en la supervivencia. Sabemos que la insuficiencia tricúspide atrial es la que mejor pronóstico tiene y la que mejor responde también al tratamiento borde-borde, y dentro de la hipertensión pulmonar todas tienen o pueden tener beneficio potencial, pero la hipertensión pulmonar fija, severa, precapilar, sería aquella que menos beneficio clínico tendríamos con la terapia transcatéter tricuspidia. Cuando ya tenemos a la válvula propia en sí, lo primero que tenemos que ver para decidir qué pacientes vamos a poder tratar adecuadamente, fundamentalmente con técnica de borde-borde, es el tamaño del gap, es decir, el defecto de coaptación que tenemos entre nuestros velos, sabiendo que cuanto mayor es el tamaño del gap, mayor dificultad vamos a tener en conseguir una reducción efectiva y más probabilidad de tener que utilizar técnicas distintas a la reparación borde-borde. Tenemos otros scores un poco más avanzados, como por ejemplo el Glide Score, que es un score que recomiendo profusamente. Creo, Manu, que te has quedado bloqueado. No sé si me estás escuchando. ¿Sí? Barcenilla, ¿estás ahí? Terapia borde-borde. Vale, ahora. Entre, Vale, perfecto. Sí. Entre el velo septal y el velo dominante, y la calidad de la imagen, la densidad de cuerdas subvalvulares o la extensión del jet que se vaya a las diferentes comisuras o se permanezca en la zona central. Tenemos que prestar atención también a la morfología de la válvula tricúspide, si tiene 2, 3 o más velos, cuanto mayor número de velos, mayor dificultad, y si existe algún tipo de cable o de electrodo que nos puedan dificultar el tratamiento, especialmente si son cables que generan una interacción sobre el aparato valvular y no vamos a poder tratarlos adecuadamente. Tenemos diferentes opciones de tratamiento con diferentes tipos de dispositivos y aquí es donde viene lo siguiente paso, que ya no es solo tener claro qué es lo que tiene el paciente, sino cómo acomodarlo a la diferente gama de dispositivos, el diferente portfolio que tenemos. El año 2021, artículo de revisión de Intervention por todos conocido, en el cual nos daba las opciones que tenemos. Por ejemplo, aquí ya se hablaba de nanoplastia, que actualmente ya no está comercialmente disponible. Posteriormente, revisión de Pasa lo mismo, Manu. Te está haciendo Barcenilla. ¿Podemos hacer algo? en el cual podemos plantear diferentes opciones y sobre el que podemos continuar trabajando en el caso que fuera necesario. Bien, a la hora de pensar si existe diferencia entre los dispositivos o no, que sería el punto siguiente a tener en cuenta, si nosotros nos fijamos en los dispositivos de coaptación o de borde-borde, vemos que son dispositivos eficaces, que consiguen una reducción muy marcada de la insuficiencia tricúspide, con tasas de éxito superiores al 95%, que se mantienen a lo largo del año y de los 2 años, con tasas de complicaciones muy bajas, con remodelado reverso y con complicaciones como por ejemplo pueden ser el detachment de uno de los velos menores al 4% en el seguimiento. Vemos también que este tipo de terapia borde-borde se puede aplicar con igual grado de reducción y con igual grado de éxito, tanto en pacientes que tienen marcapasos como los que no tienen marcapasos, siempre y cuando sean pacientes que no tienen interacción del cable de marcapasos con el aparato subvalvular. Y entre las dos técnicas que existen, nosotros hemos publicado esta revisión en la cual se compara la técnica de zipping, que es colocar diferentes clips a lo largo de la comisura anteroseptal, con la técnica de Clover, que es combinar sutura anteroseptal con sutura posteroseptal. Y lo que se ha visto es que generalmente la técnica de Clover se aplica a válvulas más complejas que tienen una tasa de éxito similar en el seguimiento, pero que la insuficiencia tricúspide residual es algo mayor en la técnica de Clover, relación con la anatomía más compleja basal, más que con la propia técnica en sí, con lo cual las dos técnicas serían igualmente válidas para tratar la insuficiencia tricúspide. Y este artículo que también estamos trabajando y está ahora mismo en revisión, en el cual compara los dos tipos de dispositivos más importantes en técnica de borde-borde, el dispositivo de Pascal y el dispositivo de Triclip, con una serie muy grande de pacientes, 800 pacientes por brazo, y ve que el resultado es totalmente comparable tanto en términos de mejoría clínica, reducción de insuficiencia tricúspide y eventos clínicos en el seguimiento a 2 años. Con lo cual, en el borde-borde podríamos decir que no existen diferencias entre dispositivos. Si vamos
Al dispositivos de reemplazo vemos que tenemos la válvula Evoque, que ahora mismo de Edwards, que es la válvula que actualmente tiene el marcado CE, pero hay diferentes válvulas en diferentes fases de desarrollo comercial y, por ejemplo, pues tanto la Cardiovalve como la LuxValve son válvulas que a lo largo del 2026 o primer cuartil de 2027 probablemente tengan marcado CE y estén disponibles comercialmente. La válvula Evoque cubre de tanto la Evoque con el Tristem como la LuxValve con el estudio Trinity o la Cardiovalve con el estudio Target, lo que muestran es una reducción muy marcada de la insuficiencia tricúspide, con insuficiencias tricúspides residuales prácticamente inexistentes, con una mejora funcional muy importante mantenida en el tiempo, tanto en términos de clase Nija como en términos de mejoría en la calidad de vida. Lo que sí es muy interesante es ver cómo en estos pacientes de terapia de reemplazo, en una cohorte del Tristem 2, se ha visto que existe una mejoría mayor todavía cuando tenemos pacientes que tienen insuficiencia tricúspide masiva o torrencial, es decir, las dos mayores que severo. Y aquí identificamos diferencias estadísticamente significativas en términos de hospitalización por insuficiencia cardíaca y rondando la estadísticamente significativa en términos de mortalidad por todas las causas más insuficiencia cardíaca con reingreso. Con lo cual, probablemente este subgrupo de pacientes más evolucionados serían los que se beneficiasen de la terapia de reemplazo. En cuanto a complicaciones, una de las complicaciones más temidas, válvula en posición derecha, la trombosis. Vemos que la trombosis en este tipo de válvulas biológicas se sitúa en torno varía un poco en función de las series, pero en torno al 7, al 8, al 9%, salvo en la válvula LuxValve, que por su diseño tiene un diseño mucho más abierto, tiene una tasa de trombosis del 1%. Nuevas alteraciones de conducción, fuerza radial justo en la zona del septo membranoso, tasas de marcapasos en torno al 20, 25, 30% para las válvulas Evoque y Cardiovalve, muy basadas en fuerza radial, la válvula LuxValve más bajas por un mecanismo de anclaje diferente y unas tasas de PVL residual muy bajas y además con de regurgitación residual que en los casos en los que existía PVL, la gran mayor parte de ellos era una regurgitación leve. Y por último, las opciones de implante de cavas, que inicialmente fue una opción, yo creo que ahora mismo todo el mundo concuerda con que son una solución únicamente para pacientes en estadio 5, pacientes paliativos que ya están en un estadio muy, muy avanzado. Tenemos inicialmente el sistema TricValve, que es una válvula en cava superior y una válvula en cava inferior independientes, pero vienen nuevos diseños con mejoras como puede ser, pues, por ejemplo, un dispositivo única, que es un único stem colocado de cava superior a cava inferior con un faldón para evitar la regurgitación por PVL en la cava inferior y con una zona muy expuesta, muy abierta, que nos permite volver a acceder a la aurícula derecha y hacer intervencionismos en el seguimiento de estos pacientes. Por lo tanto, yo propondría como algoritmo para todo esto que hemos estado comentando como diapositiva final, pues sería un poco lo que estamos viendo aquí ahora mismo en pantalla. Aquellos pacientes con insuficiencia tricúspide severa sintomática, tratamiento médico óptimo, con el objetivo de conseguir una reducción menor de grado 2, que sería al menos aceptable u óptimo, sería nuestro objetivo para romper ese círculo vicioso. Tratamiento de un médico óptimo yo lo entiendo como que tiene que ser un paciente que ya está tomando diuréticos, idealmente que tiene que tener o EMPA o dapagliflozina, que si tiene fibrilación auricular tiene que estar controlada, bien con estrategia de frecuencia o de ritmo, pero que tiene que estar tratada, no puede estar descontrolada, y con medidas generales de cuidado de insuficiencia cardíaca. Tenemos que hacer una valoración del riesgo quirúrgico mediante escalas, pues, o el TRI-score, la más recomendada, o el STS-TR score, que es un ajuste del STS para la insuficiencia tricúspide, y valorar si tiene indicación concomitante de cirugía cardíaca. En este caso, iría para cirugía cardíaca. En caso contrario, probablemente el tratamiento de acuerdo con las nuevas guías de práctica clínica sería la primera opción. Factores que nos van a determinar la estrategia: el estadio, la etiología, la anatomía, el tamaño del gap, el tamaño y las características del velo septal y datos como el glide score o comorbilidades como las que veríamos en la parte roja. Hepatopatía, enfermedad renal crónica, fragilidad, hipertensión pulmonar, disfunción ventricular derecha. Opciones. Primera opción, por ejemplo, para nosotros en nuestro centro, borde-borde, fundamentalmente estadios más iniciales, etiologías atriales, anatomías 1 o 3B, con gaps pequeños, con velos septales que no tienen cethering, largos y con glides bajos. Si esta opción no tenemos la idea de que podemos conseguir con un borde-borde una reducción de IT0 y IT1, haríamos un screening del paciente para reemplazo ortotópico. Fundamentalmente serían pacientes pues ya un poquito más avanzados, con gaps más grandes, estadios 3-4, insuficiencia tricúspide masiva o torrencial, glide mayor de 4,
que tuvieran ya marcapasos y que fueran anatómicamente disponibles para TAC. Si en el caso que este paciente no es tributario de anatomía para reemplazo, volveríamos atrás a una estrategia de borde-borde, aceptando que no vamos a tener un resultado óptimo y tendríamos un resultado aceptable o subóptimo. En el supuesto que no tuviéramos ninguna de estas opciones para poder tratarlo y el paciente estuviera ya en un estadio mucho más avanzado, pues iríamos a una estrategia de CAVI, de implante de venas cavas, y sí que intentamos seleccionar ya aquellos pacientes que no hacer, que clasificaríamos como pacientes fútiles, enfermedad ITs en estadio 5, hepatopatías avanzadas, enfermedad renal crónica en estadios avanzados 4 o 5, fragilidad severa, hipertensión pulmonar precapilar severa, disfunción ventricular derecha severa, enfermedad valvular múltiple o con múltiple afectación que no podemos tratar de forma completa. Y en el caso de que la insuficiencia tricúspide reapareciera en el seguimiento, pues en función de qué tipo de tratamiento hemos hecho, pues tendríamos opciones, como comentó Pedro en su charla, pues o bien del hasta clip para retirar los clips y dar reemplazo, o bien hacer un redo con el borde-borde si anatómicamente tenemos una reserva de velos para poder tratar. Yo creo que esta diapositiva resume un poco en qué situación estamos ahora mismo en el razonamiento del intervencionismo tricúspide transcatéter. Y hasta aquí es lo que yo quería compartir. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias también por seguir el máster, que yo creo que en general ha sido interesante y ha tenido buen seguimiento por todos vosotros, y os animo a los que no lo hayáis realizado pues a tomar parte en la siguiente edición, que es ya la 4ª edición, como comentaba antes Miguel Ángel, y que creo que pues puede ser francamente útil para aquellas personas que tengan relación desde el punto de vista de la imagen o del intervencionismo con todo este mundo del transcatéter. Muy bien, muchísimas gracias. Abrimos el turno de preguntas. Vamos a ver si quitáis el compartir pantalla para que estemos. Creo que es Manu, tú el que tienes que dejar de compartir para que estemos todos en galería. Por favor, hombre, estaría bien que los alumnos pusiesen la cara, porque si no es hablar como un frontón, pero bueno. Bueno, pues llega al ritmo de preguntas, ¿no? Una pregunta, Manu, por abrir fuego. Y puesto que encajamos en lo que has dicho, ¿realmente cómo estás definiendo y con criterios estrictos de imagen el punto de no retorno por el ventrículo derecho? Es decir, ¿cuándo se decide, hemos llegado tarde, se ve la geometría del anillo, el tether, la función, el strain, el FAC, la carga, yo no lo sé. ¿Cuál sería el criterio que tú dices ya no? O sea, no pensando en la IT, sino pensando en el ventrículo derecho. Yo creo que técnica de imagen que nos echara para atrás claramente a un paciente sería un paciente con una disfunción ventricular derecha muy grave y que además vemos que pues, puede tener eso, datos de hipertensión pulmonar precapilar o datos de afectación o de éstasis venoso. Por ejemplo, un trabajo muy bonito que han trabajado los compañeros de San Pau en la utilización del Vexus para ver el estadio de afectación ya de congestión venosa a nivel hepático, renal. Esos pacientes que ya están en un estadio muy avanzado, yo creo que serían pacientes que por imagen podríamos empezar a pensarlo, pero lo importante, lo que comentábamos, es que para rechazar a un paciente o para llegar a la parte fútil hay un gran componente clínico, y sí que me gustaría insistir en que además de las técnicas de imagen, cualquiera de ellas, la evaluación hemodinámica derecha invasiva es fundamental en los pacientes de intervencionismo tricúspide, porque es la única forma que tenemos de medir de forma clara el performance del ventrículo derecho y las cifras de hipertensión pulmonar. Perfectamente. Pedro, ¿algún comentario? Sí, en la línea que ha comentado, hay trabajos también que está desarrollando Denisa sobre la fracción de eyección con resonancia, restando todo el tema del volumen regurgitante. Esto va en línea con el acoplamiento ventricular arterial, y estos son los puntos un poco de no retorno que marcan la estrategia, ¿no? De si el ventrículo derecho, la disfunción que tiene el ventrículo derecho es proporcional, desproporcional, y si tolerará pues, una terapia, sobre todo de cara a las prótesis. La terapia de borde-borde es mucho más tolerable y el ventrículo derecho se adapta mucho mejor a estas terapias. Perdona, y en relación a lo que comentabas de los estudios venosos, la verdad es que hemos estado trabajando con el compañero que tenemos aquí, Álvaro Rodríguez, sobre los diferentes grados de IT y la diferente tipo de congestión venosa, renal, portal y hepática que tiene. Y realmente pues, son marcadores que encasillan mejor la afectación funcional de la insuficiencia tricúspide, no solo la grado 3, sino la grado 4 y la grado 5.
somos capaces ya de diferenciarlas no solo por venas contractas y ores, sino por la afectación funcional que tiene de forma retrógrada. Aquí hay una pregunta de la audiencia. Estoy viendo la audiencia, me apetece saludar a Regina Dalmau. Hola Regina, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Dicen, en caso de IT por marcapasos, si no se podría retirar el cable o si el gap es muy grande, más de 8 milímetros. No se entiende muy bien la pregunta. Muchas gracias. En caso de insuficiencia tricúspide severa, con un cable de marcapaso, si no se puede retirar el cable o si el gap es muy grande. No sé si está diciendo... Sí, No aquí acabo... hay varias cosas que yo creo que se pueden comentar. El marcapasos, si está colocado recientemente, retirar el cable puede ser una opción. De hecho, hay un documento que publicamos el año finales del 2024, principios del 2025, European Heart Journal, en el cual se planteaba un poco el algoritmo de cómo manejar estos insuficiencias tricúspides en relación con marcapasos. Se recomendaría que todo paciente, después de ponerse un marcapasos, con un cable que cruce la tricúspide, esto es un mensaje importante, se hiciera una ecografía al alta o en el seguimiento de estos pacientes para detectar precozmente la aparición de nuevas insuficiencias tricúspides. En ese momento, si aparece una nueva insuficiencia tricúspide, es el momento de mover el cable. Si nosotros lo detectamos tardíamente, cuando el ventrículo ya se ha dilatado, el anillo se ha dilatado, muchas veces, aunque no tenga interacción, no nos va a mejorar claramente el retirar el cable. Y retirar el cable es una técnica, que solo los electrofisiólogos pueden hablar más de ello, pero es una técnica que no está exenta de mortalidad, con lo cual hay que seleccionar adecuadamente los pacientes. Si el cable no tiene interacción, la terapia borde-borde puede ser una opción, pero si lo asociamos con un gap de más de 8 milímetros y el resto de criterios, a lo mejor la borde-borde no es la mejor opción. Si el cable tiene interacción y además asociado a un gap grande, probablemente estos pacientes podrían valorarse para reemplazo ortotópico. Y sería un poco la escala o el algoritmo que hemos comentado en la última diapositiva. Muy bien. ¿Hay algún...? Sí, exactamente ahora acabo de hacer la pregunta y ahora sí se entiende. Bien, una pregunta para Ignacio. ¿Tú crees que en cuestión de no sé cuánto tiempo, vamos a poner 3 o 4 años, la indicación y el tamaño del cierre de la orejuela serán TAC con inteligencia artificial? ¿Lo has dicho así de pasada? Es decir, con simulación, con inteligencia artificial como estándar, y el eco quedará algo así como una guía de seguridad intraprocedimiento y seguimiento y nada más, o cómo se va a hacer. O sea, tú has citado de paso, ¿tú crees que realmente la simulación con inteligencia artificial y el TAC va a ser lo mandatorio en muy poco tiempo? No se te oye, Ignacio. Sí, sí, Ahora. perdona. Sí. Buena pregunta. Vosotros sois mucho más expertos que yo en imagen. Lo que sí que creo yo es que necesitamos imagen pre. O sea, necesitas saber qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Realmente hemos llegado a un punto que somos capaces casi de cerrar cualquier orejuela, pero para optimizar los resultados, disminuir la tasa de leak, de DRP, tenemos que ser muy precisos. Entonces yo creo que la manera de ser muy precisos es tener información pre. Igual que hemos hecho con las TAVIs, pues tendríamos que hacer con las orejuelas. Que esa información la obtengamos por eco o por TAC, bueno, creo que da un poco igual. De hecho, sé que hay distintas compañías, por ejemplo, FEOPS, que ahora mismo trabaja solo con TAC, está trabajando con eco. O sea, lo importante es tener Sí. suficiente información para saber dónde quieres implantar, cómo vas a implantar, qué dispositivo y cuáles son los pequeños riesgos que puedas tener. Entonces yo creo que imagen pre, esa imagen probablemente esté modelizada con inteligencia artificial, pero cómo sea la adquisición en sí de los datos para luego hacerlo, pues me imagino que dará igual dentro de poco que sea TAC o eco. Hombre, pero a nosotros, como somos de imagen, nos gusta clarificar el tema, ¿no? A vosotros lo que queréis son los datos, ¿no? ¿Alguna Claro. pregunta? Sí, pero está claro, sí está claro, ¿no? Una pregunta, a veces se nos pide el TAC sin saber la opción definitiva de intervencionismo. ¿Recomendáis algún protocolo versátil de adquisición para intervencionismo tricúspide? Yo creo que esta pregunta se puede hacer para tricúspide o para mitral. Sí, me da igual. Sí, yo creo que al final es un poco el mismo algoritmo. Si el paciente claramente va borde a borde, creo que el TAC no aporta, aunque hay estudios que dicen que sí, que puede tener valor añadido, pero yo creo que en el estándar clínico no aportaría un extra muy grande. Si el paciente no identificamos que es un paciente que con borde a borde no podemos ofrecerle un resultado óptimo, hay que hacer el screening para reemplazo. Y entonces ya con esa información decidir entre las dos opciones. Otra Y pregunta, en en cuanto caso al de... protocolo, el Perdón. protocolo yo creo que, Pedro, tendremos el mismo más o menos, que es el que se recomienda en los diferentes documentos, es TAC con sincronización, cubriendo todo el ciclo cardíaco, reconstrucción cada 10% del ciclo, y bueno, pues con contraste tanto en cavidades izquierdas como cavidades derechas.
En caso de una estenosis mitral severa, otra pregunta, implante de mitral clip, ¿qué opciones terapéuticas tenemos? ¿Únicamente la cirugía o hay alguna otra alternativa? En caso de estenosis mitral severa post-mitral clip y que esté sintomática como tal, lo único que disponemos hoy en día es, aparte de la cirugía, se puede llegar a plantear lacerar el velo, el velo del dispositivo y colocar una prótesis ortotópica si hay sitio, ¿no? Si cumple criterios de implante de prótesis ortotópica, si no hay riesgo de obstrucción al tracto ciliar del ventrículo izquierdo. Complicado. ¿Y Ignacio Cruz, que es el que lo tiene que hacer, qué dice? No deberíamos tener estenosis mitral post-implante de clip, porque realmente antes de soltarlo deberíamos hacer una valoración. Son casos muy extremos, casos muy desesperados, que te la estás jugando, entre comillas, y dices, bueno, aunque quede un gradiente un poquito alto, lo voy a soltar. O sea, es muy raro que tú después de soltarlo vaya a cambiar a peor mucho el gradiente. O sea, que realmente ya estás asumiendo cuando lo estás soltando lo que va a pasar. Y como dice Pedro, bueno, pues al final si decides eso y luego está muy sintomático, es tener acción de cirugía o hacer la ceración. Pero normalmente este tipo de pacientes en los que ya te la has jugado a dejar un gradiente alto porque es un caso desesperado no suelen ser de encima los mejores candidatos. Una pregunta técnica que yo no he entendido mucho. Nunca he entendido por qué no se hace. Cuando se hace cirugía, cuando se hacía cirugía, eh, ya sea por una prótesis, lo que fuese en la izquierda, el 10, 20, 15, 20% de los pacientes se llevaban un anillo tricúspide, ¿de acuerdo? Es decir, simultáneamente. Sabemos que hay series, yo creo que además soy Vigo, ¿no? Que habéis hecho el simultáneo, no sé si las dos a la vez, hay series pequeñitas. ¿Por qué no se hace si un 20% se llevaban antes, una mitral se llevaba un anillo? ¿Por qué si esto es técnicamente es factible, como habéis demostrado, no se hace más rutinariamente? Es cuestión de, no sé si es cuestión de metodología, de técnica, si es una tontería. Es decir, ¿por qué se hace menos cuando se podría hacer? Vamos, se hace como para publicar, ¿no? Porque son poquitos casos. ¿Por qué no se hace más frecuentemente, como antes se hacía en cirugía? ¿Me Bueno, yo creo que explico? es sí, yo creo que es una muy buena pregunta y tiene muchas respuestas posibles. Pues venga. La primera de ellas es porque la industria, el procedimiento tanto mitral como tricúspide lo considera procedimientos distintos. El procedimiento combinado como una facturación de un único procedimiento de momento no existe. O sea, que Con es... lo cual, Bueno, pero eso está muy bien. De primera es son cuestión de dos, pelo. son dos procedimientos, con lo cual tienes que tener indicación de dos procedimientos. Por eso, en la mayor parte de las ocasiones se opta por hacer un tratamiento secuencial. Generalmente se trata primero la mitral y posteriormente se espera un poco a ver si recupera al quitar la insuficiencia mitral, si baja algo la insuficiencia tricúspide y sería donde se trataría. ¿En qué casos se ha identificado que el tratamiento combinado puede estar perfectamente indicado? En aquellos pacientes que tienen insuficiencia mitral y insuficiencia tricúspide de origen funcional, fundamentalmente atrial, con anillos muy dilatados que independientemente que quitemos el componente de regurgitación mitral, el ventrículo derecho no se va a recuperar y que queremos en un solo acto resolverlo. Dicho esto, no se está haciendo también más porque es un procedimiento tremendamente seguro y también porque hacerlo de forma secuencial no aumenta la comorbilidad del paciente. No hay que abrir dos veces el tórax, que es lo Claro. Exacto. que eso es Y, importante, ¿no? y Yo luego, creo que sí. y ¿Sí? luego una cosa, Miguel Ángel, claro, es que encima el acceso no es el mismo, que decir, uno es transectal, el otro no necesita transectal, y la gran ventaja que tiene intervencionismo con respecto a la cirugía es que no es un problema volver. Claro, Entonces, haces una, esperas, ves cómo va y haces la otra. Claro, la cirugía, bueno, pues tienes que tomar la decisión ahí está porque claro, no está vas a claro. hacer realmente Yo eso. creo que, pero cuánto, y además te da tiempo a ver si realmente Claro. el derecho mejora, porque de hecho yo creo que no se va, no hay tanta, no sé qué porcentaje ponen después, ponéis una derecha después de haber visto que la izquierda podía, pero no sé el 20% que se ponían anillos, no sé si me explico, No, antes no sí, sí, tenías opción a muchísimo. ver cómo va, ¿no? Claro. Y probablemente se ponían muchos más anillos de los que se vieran probablemente, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario de la audiencia? También lo único, si quieres, Miguel, Regina, perdón. no, simplemente Pero por hacer un comentario, Miguel Ángel, de lo que decías, también el anillo en cirugía, al abrir el tórax, deformas la morfogeometría del ventrículo derecho y hay insuficiencia tricúspide inducida simplemente por la esternotomía. Entonces, Sí, el beneficio del anillo compensaba el daño que hacía la cirugía. Entonces, estamos yo creo que totalmente. también son datos que no se pueden trasladar de uno a otro. Sí, totalmente de acuerdo. Y Regina nos comentaba. quería preguntaros, bueno, Manu, sobre todo también que tú haces mucho TAC. A veces nos piden el TAC preintervencionismo tricuspidio sin saber muy bien cuál va a ser el destino final de esa válvula. Entonces nosotros le hemos dado muchas vueltas, cada válvula te sugiere un protocolo de adquisición, a tener un protocolo que sea un poco versátil, que nos valga un poco independientemente de la decisión final.
No sé si vosotros habéis adoptado alguna decisión. Nosotros últimamente estamos haciendo un volumen cardíaco donde veamos bien toda la silueta cardíaca y intentar contrastar cavidades derechas e izquierdas, un poco más las derechas. Ponemos el rollo en la aorta ascendente en un TAC de 360 detectores y luego una hélice de arriba abajo, tórax-abdomen, en fase venosa. Y con eso, en principio, nos está valiendo para adaptarnos luego al destino final de la decisión sobre la válvula. No sé qué opinas y si tienes tú alguna otra opción. No, nosotros estamos trabajando ahora mismo, yo creo que entre mitral y tricúspide debemos tener como 8 o 9 prótesis y es el protocolo que estamos haciendo. Con sincronización retro reconstruyendo el ciclo a nivel cardíaco, contraste en las 4 cavidades, con una triple inyección para que vaya mezclado con el suero y no haya que aplicar mucho volumen de contraste, y luego una decisión en fase venosa que creo que está puesto a 60 o 70 segundos, incluyendo, en nuestro caso, incluimos desde la yugular hasta la femoral. Muy bien, ¿alguna Sí, pregunta más? ¿Algún comentario, Pedro? En nuestro caso también hacemos muy parecido. Siendo un 360 no tienes que mover la mesa, por lo tanto, con un latido puedes adquirir todo el ciclo cardíaco y puedes obtener el cine de todo el ciclo cardíaco. Y sí que nosotros, en función de si queremos optimizar el lado izquierdo o el lado derecho, pues hacemos el mix de contraste, lo ponemos como la primera inyectora, o el mix de contraste lo ponemos como la segunda inyectora. Ya está. ¿Algún comentario más? Bueno, pues se nada más primero a los alumnos del máster, decir que esta es la última sesión, me parece que es la última, no sé si queda una más, pero es la última sesión oficial del máster. Muchas gracias por la paciencia y muchas gracias a los profesores por su paciencia. A los que son nuevos porque han entrado en esta última sesión del máster abierta, bueno, pues animaros a que como decía antes el doctor Manu Barreiro, a que os inscribáis en la nueva edición, que empieza dentro de un mes y pico, o sea, la cuarta edición. De todas formas, esta sesión va a estar en abierto. Yo creo que estará en unos días que lo prepare el TIC de la sociedad, en abierto para todo el mundo, que es bueno para disfrutarla, ¿no? Os esperamos en la nueva edición del máster. Muchas gracias a los directores Ignacio y Manu Barreiro. Gracias a ti, Lee, además eres, Pedro, profesor del máster. Bueno, yo creo que ha sido unos meses, casi un año, ¿no? Muy interesante para todos y las calificaciones siempre son espectaculares en este máster. O sea que esperemos que también este año los alumnos califiquen bien. Muchas gracias a todos y bueno, desde Madrid, desde la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, hasta la siguiente que va a ser los avances, me parece que tienen en resonancia TAC, ya no me acuerdo, la siguiente sesión. Muchas gracias a todos. Gracias, Manu, Pedro, Ignacio. Muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas Buen día. gracias a todos.